Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Me da gusto saludarte. Igualmente. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre empezamos con México, donde hubo algunas noticias francamente importantes. Yo quiero resaltar el tema de la inflación. Salió la inflación de la primera quincena del mes de mayo, fue negativa, menos 0.30, se esperaba negativa, pero no tan negativa, se esperaba en menos 0.26. Sin embargo, la inflación últimos 12 meses acumulada sigue estando muy por arriba del 4%, está en 4.43, y yo creo que esto le da la razón a Banco de México para no poder bajar tasas. Mientras la inflación esté fuera de lo que es el parámetro que ha fijado Banco de México, que es 3% más o menos 1%, sería muy difícil ver que el Banco Central la redujera, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante. El tipo de cambio reaccionó favorablemente, sin embargo el tipo de cambio ha estado muy estable desde principios del año. Es más, estamos por debajo de cómo empezamos el año. El peso se ha revaluado cerca de 3% con respecto al dólar, y ya hemos explicado, Juan y yo, las razones de esta estabilidad del peso. Primero, que en el tema fiscal, pues en el gobierno no se está gastando más de lo que dijo que se iba a gastar, está dentro del presupuesto fiscal, y en segundo lugar, la tasa de interés es enorme y eso ayuda a esa estabilidad del peso, que ayuda enormemente a que la inflación vaya para abajo, ¿no? Porque dicen unos, oye, es que no debería de Banco de México fijarse en el tipo de cambio. Se tiene que fijar en el tipo de cambio Banco de México porque es uno de los elementos que más presiona la inflación. No sé cómo la veas tú, ¿no? Por supuesto. Además, hemos estado aquí comentando cómo el Banco de México, pues evidentemente en su balance de riesgos, pues toma en cuenta todos los elementos que pueden jugarle en contra, y coincido contigo, mientras no converja y no esté por debajo del 4%, que por cierto, pues vienen meses en los que podría empezar a bajar, ¿no? Y a irse hacia ese objetivo, pero pues todavía, como dices tú, está lejos. Y por el otro lado, pues yo sí lo creo, les da pánico mover la tasa para abajo y que se te dispare el tipo de cambio. Pues sí, yo creo que está cómodo con su 8.25 de tasa Banjico, y esto mantiene esa estabilidad en esto que es francamente importante. Oye, como decías también la semana pasada, perdón, creo que es bien importante, es muy poco el gane por bajar ahorita 0.25, ¿no? Porque no va a ganar tanto aquella, o sea, no está tan apalancada nuestra economía, ¿no? Ya lo comentabas la semana pasada. Entonces, tampoco es que le vayas a meter un impulso adicional a la economía por bajar un cuartito. No, vamos a crecer lo mismo con una tasa al 8 que al 8.25, exacto, a mí no me cabe la menor duda. Entonces, ¿para qué arriesgar? De acuerdo. ¿No? Otro dato que salió, y este fue el viernes, se revisó lo que ya conocíamos, el crecimiento de la economía mexicana, y se revisó a la baja. Si comparamos el primer trimestre del 2018 con el primer trimestre del 2019, antes teníamos un número que decía que había crecido la economía 0.2%, ahora ya en el dato revisado y ampliado es 0.1%. El crecimiento del cuarto trimestre del 18 versus el primer trimestre del 19 se mantuvo igual, con un decremento del menos 0.2%, o sea que ahí no hay cambios importantes. El mensaje es, a ver, la economía yo sí creo que este año va a crecer cuando mucho 1.2%, este es un crecimiento muy menor y evidentemente a mí me preocupa que no haya crecimiento, porque como lo hemos comentado aquí ampliamente, pues esto también puede provocar que empiece a haber reducciones en los ingresos fiscales, y entonces si se le acaba el dinero al presidente para sus programas, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Hasta dónde aguanta la disciplina fiscal en términos de crecimiento? Pues ¿no? sí, o cuál sería la alternativa, ¿no? Así es. Entonces ahí estamos atrapados. Pasando a Estados Unidos, yo sí quisiera comentar que lo más relevante es quizá la lucha comercial que se está llevando con China. No me atrevo a decir qué tan riesgoso es el momento que se está viviendo,
porque Donald Trump está jugando con todos nosotros, ¿no? Sí. Un día dice que está a punto de llegar a un magnífico acuerdo, otro día dice que no van a llegar a ningún lado, amenaza a los chinos, agarra a Huawei como puerquito, ¿no? Que es una empresa importantísima de tecnología en China, la veta y amenaza con vetar a otras 5 dedicadas a tecnología de la seguridad. Entonces es muy difícil saber dónde estamos parados, pero hicimos un análisis nosotros en Cibanco, Juan y yo, y lo que vemos es que si esta guerra se llevara a sus últimas consecuencias, es decir, si Donald Trump le pusiera un impuesto del 25% a todo lo que le compra a China, que son 600 mil millones de dólares, pues entonces el gobierno norteamericano estaría cobrando un impuesto de 150 mil millones de dólares, que tendría un impacto en el consumo bastante mayor que eso. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí. Trump dice que una parte de esos dineros la va a utilizar para ayudar a los granjeros que están sufriendo porque los chinos no les compran carne y no les compran cereales y no les compran granos y bla, bla, bla. Pero la verdad es que ese impacto impositivo lo va a pagar el consumidor norteamericano. Y los especialistas y econometristas nos dicen que si eso sucede, el crecimiento de la economía norteamericana, cuando este impuesto ya esté completamente en uso, puede impactar el crecimiento en 1%. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una estimación del crecimiento de la economía en Estados Unidos este año del 2.3, 2.4%. Pero el año entrante nuestra expectativa era que esa economía, y la de muchos más, era el 1.7%. Bueno, si esta lucha se llevara a sus últimas consecuencias y el impacto brutal fuera en el 2020, en lugar de que Estados Unidos creciera al 1.7, crecería al 0.7 o 0.5, estaría al borde de una recesión. Y a mí lo que me preocupa es que para México el segundo gran riesgo, después de nuestras propias políticas internas, es que la economía de los Estados Unidos se caiga, porque lo único que crece en este país es la exportación de manufacturas. Y si la economía norteamericana está en fuerte desaceleración o aún en recesión, pues nos va a ir fatal, nos va a ir de la patada. Yo estoy convencido que Trump está jugando con nosotros, estoy convencido que está jugando póker, un juego muy agresivo, muy hostil, ese es su estilo, así ha sido siempre, y estoy convencido de que de último momento, esto que ya comentaste, que es un análisis que en pocas palabras los llevaría a crecer un punto porcentual menos, no le va a alcanzar para reelegirse. No hay que olvidar que 2020 es año de elecciones, no hay que olvidar que el señor se quiere reelegir y que no le va a alcanzar para las dos cosas. Guerra comercial en modo 100% y reelección, yo creo que no le va a alcanzar. Y la verdad es que a mí lo que me parece alarmante, y no sé, con tantas investigaciones que tiene Trump encima, yo sugiero que le hagan una investigación de cómo se puede estar beneficiando. El ejemplo te lo platicaba el viernes de la semana pasada. Ha de tener un cuate al que le hable, le dice, hoy voy a decir esto, sí, compra, o hoy voy a decir esto y vende, ¿no? Así es, está jugando con los mercados. Se antoja que es posible. El viernes tuiteó que estaba muy optimista con las negociaciones con los chinos después de que el jueves había vuelto a ser muy enérgico contra Huawei, después de que había vuelto a amenazar de meterle una serie de sanciones a más productos chinos. Y bueno, pues evidentemente yo creo que sí es sujeto a una investigación, porque esa especulación y esos bienes, esas subidas y bajadas, a mí verdaderamente. A 1000 investigaciones. Estoy de acuerdo. No creo que se vayan a llevar a cabo, pero bueno, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero por otro lado, la economía está bastante fuerte. Salieron las solicitudes de apoyo al desempleo, mejor de lo estimado, ¿no? Sí. 215,000 cuando se esperaban 219,000. El empleo sigue fuerte y todo indica que va a volver a salir buena información económica. Otra cosa que vale la pena comentar es, esta semana que termina, salieron las minutas de la FED, ¿no? Y era un documento muy esperado porque pues todos estamos esperando saber si la FED va realmente a bajar o si sí por ahí queda un aumento más en lo que va el año. Al final de cuentas, creo que las minutas nos dejaron igual, ¿no? Volvieron a hablar de paciencia.
Sí creo que la parte más importante del comunicado desde mi punto de vista es cuando hablan de que la inflación de momento está un poquito abajo de lo que debiera de estar, pero lo identifican claramente como un fenómeno transitorio, estacional de esta época del año, como diciendo, no se confíen, porque el resto de la economía está fuerte y este es un fenómeno transitorio. Entonces yo creo que nos quedamos igual. Sí. Lo más probable hoy es que la tasa ni suba ni baje. Me no sé llevo cómo la la veas. impresión exactamente igual. Yo creo que la tasa, lo más seguro es que se quede en 2.5% a lo largo de todo el 2019. En las encuestas, la probabilidad de alza es 0 y la probabilidad de baja es del 43% en diciembre, pero yo creo que es una probabilidad todavía muy lejana, ¿no? Así Entonces, yo creo que fue desde ese punto de vista pues, tranquilizador lo de la Fed. El momento que estamos viviendo en México, lo peor que nos podía pasar es que la Fed dijera voy a subir tasas, ¿no? Sí. Porque entonces sí, pues amárrense los cinturones. La ¿no? verdad lo que movió Pero, los mercados esta semana francamente, bien. no fue eso, fueron No. básicamente la guerra comercial. Y dos cosas importantes, la renuncia de Theresa May como líder del partido Sí. y el tema del petróleo, una fuerte baja en la semana por una publicación de inventarios muy grandes y también por la posibilidad de que ocurra una guerra comercial, pues evidentemente se habla de que la demanda de crudo también bajaría, ¿no? Sí, Entonces sin se duda. ajustó 6% para abajo el petróleo. Lo primero yo creo que es la historia de una muerte anunciada, ¿no? Theresa May ya no tenía nada que hacer en el Parlamento. Desafortunadamente ese país con esa política tan antigua y esa democracia tan bien formada, pues lleva atorado en una discusión estéril 2 años donde no se ponen de acuerdo. Y yo creo que ojalá y la salida de Theresa May, bueno, pues destrabe el impas y ya se llegue a conclusiones, pero... Mi miedo es que llegue Corbyn. Bueno, pues Eso puede poner las cosas peor. esa es una probabilidad. No, y es también un hombre ultra... tuve la esperanza de que hubiera yo un segundo referéndum que había anunciado May, pero pues yo creo que ese ya se quedó en el tintero, que es lo que más le conviene a Gran Bretaña, ¿no? Así decir, es. perdón, me equivoqué, vamos a quedarnos aquí como socios, y se acabó. Es lo más interesante que veo realmente alrededor del mundo. Se nos acaba el tiempo, Juan. Muchísimas Muchas gracias. Pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí cada semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.